El año pasado, en junio aproximadamente, calculo que fue cuando comencé a formar parte de Maldición a la mañana, el programa de Mario, de Nachito, del Polaco, de Fabricio y bueno, Rodri, Cris, Manu, Mache, toda la gente linda que está en este caso muy tempranito, de 7 a 10, aquí en Vorterix. Comentaba el caso de una noticia que llegaba de Estados Unidos. Venimos bastante... no monotemáticos, pero quizás repetidos con la ciudad de Nueva York. En ese caso la noticia venía de la ciudad de Nueva York y hablaba justamente de algo que yo le preguntaba a Floxy ayer en su columna sobre la Gran Manzana, que era el Hotel Chelsea, ¿sí? La noticia lo que contaba era que se había producido una audición en una casa de subasta sobre una historia interesantísima de las puertas que tenía el Chelsea Hotel. Bueno, la noticia del día de hoy nos está marcando que se terminó la audición y se vendieron todas las puertas. Alguien me preguntará, ¿de qué estás hablando? ¿Qué son las puertas? ¿Qué es el Chelsea Hotel? Primero les voy a contar un poquitito la historia del hotel y después voy a pasar a la información que tiene tonos de romanticismo, de ternura. Para mí es un gesto de amor desinteresado en un punto. Y por otro lado, una conciencia por el arte y por el cuidado y la preservación del patrimonio cultural increíble por parte quizás de la persona menos pensada. Voy a hablar un poco del Chelsea Hotel, que son las imágenes que estamos viendo ahora, para que tengan una idea en la introducción a lo que nos vamos a referir en algunos segunditos. El Chelsea Hotel es uno de los hoteles más importantes del mundo por lo que pasó allí dentro y que está ubicado en Nueva York, ¿sí? En este caso en la calle 223. Estamos hablando de un lugar que fue creado en el año 1884, que primero había sido creado como un teatro, era la zona de teatros de Nueva York durante finales del siglo XIX y a partir de 1905 se transformó en un hotel. El Chelsea se transforma desde la década del 40-50 en adelante en un lugar de peregrinaje para la gente que amaba el arte en sus diferentes formas, me refiero desde el cine, la poesía, hasta la música, las canciones, el teatro, la escritura. ¿Por qué? Porque, primero, su edificación era una de esas edificaciones de comienzos de siglo gigantescas, muy barrocas en un punto, muy cargadas, pero que tenía un precio muy barato y accesible para la gente que se quería hospedar ahí, teniendo en cuenta lo señorial del lugar. Pero como el lugar era un sitio donde no se ponía mucha guita en refacciones, en hacerlo súper conocido para un turismo internacional, se transforma en algo así como es el lugar donde caían los bohemios, alquilaban una habitación y se podían quedar un día, una semana, un mes. Hay gente que vivió 35 años, por ejemplo, en el Chelsea Hotel, y hay mucha gente que creó obras increíbles y que murió ahí adentro, ¿sí? A ver, vamos a hacer un poco de historia. A partir de ya la década del 60, cuando el rock comienza a tomar un papel preponderante en el mundo y puntualmente en los Estados Unidos, el Chelsea Hotel se transforma en ese sitio de encuentro, o por lo menos de refugio, de algunos locos y locas que apuntaban al arte. Entre otros estamos viendo a Nico, en este caso la primera cantante de Velvet Underground, del disco debut de Velvet, ella música también, modelo alemana, eligió ese lugar como Andy Warhol. Andy Warhol filmó su película corto en diferentes capítulos de 1966, que la llamó Chelsea Girls directamente, que es el título que después Nico le va a poner a su primer disco solista. Pero lo que tiene el Chelsea, o lo que tenía como atractivo, era que tenían las habitaciones baratas, las habitaciones eran muy rústicas, muy austeras, pero uno podía alojarse ahí por poco dinero y, si querés, en la habitación de al lado podía estar hospedado Bob Marley. Por ejemplo, cuando iba a Nueva York, Marley se iba al Chelsea. ¿Por qué? ¿Por la comodidad? ¿Por el lujo? ¿Por el confort? No. Iban ahí porque era una especie de ambiente muy fértil para la creación. A ver, Dylan Thomas murió, el escritor Dylan Thomas murió en una de las habitaciones del Chelsea Hotel. Por ejemplo, se escribió 2001 Odisea del Espacio dentro del Chelsea Hotel. Gente que fue a parar ahí, entre los músicos, a ver, tenés Patti Smith, Bob Marley, como decía hace un ratito, Johnny Mitchell, Bob Dylan,
Manhattan es el mismo lugar donde Leonard Cohen se cruza en un ascensor con Janis Joplin. Janis estaba buscando a Chris Christopherson, al actor y músico, y se encuentra con este narigón de traje. Y él, Leonard Cohen, estaba buscando a Nico y se la encuentra a Janis en el ascensor. Y los dos tenían, en realidad, necesidades distintas de personas distintas, pero dijeron, pasemos juntos la noche. Ya que vos no encontrás a tu príncipe azul, yo no encuentro a mi princesa, creo que los dos estamos en condiciones de poder alquilar una habitación juntos y quedarnos acá. Esa experiencia de Leonard Cohen con Janis terminó en una canción muy famosa, creo que la más famosa, acerca del hotel, que se llamó Chelsea Hotel No. 2, que cuenta en realidad esa noche donde intimaron Leonard Cohen y Janis Joplin buscando a las personas equivocadas. A ver, otra gente que estuvo parando ahí, Rufus Wainwright, ya un poquito más acá en el tiempo, Jimi Hendrix, Chopin, John Cale, qué sé yo, Edith Piaf estuvo parando ahí. Después, si querés, en cuanto a directores, Stanley Kubrick, Shirley Clarke, Dennis Hooper, Uma Thurman, Elliot Gould, Jane Fonda. Pasaron desde novelistas, artistas visuales, diseñadores de moda, escritores. Mark Twain estuvo ahí, William Burroughs estuvo ahí, Tom Wolfe estuvo ahí, Dylan Thomas, Arthur Miller, qué sé yo, Simone de Beauvoir. Era un lugar increíble para que uno estuviera en contacto con Jim Morrison, que estuvo ahí también hospedado, o con Bob Marley en una habitación, o te bajaba al ascensor Patti Smith, o te podías encontrar con Mark Twain en una escalera. Eso es lo que tenía el Chelsea. Estaba venido a menos, estaba caidísimo a cachos, pero tenía ese encanto por el romanticismo de la decadencia. Vamos a ver el segundo video ahora, en este caso, para que vean cómo, por ejemplo, Patti Smith con Robert Mapplethorpe, quien iba a ser su compañero, su pareja, su roommate durante unos cuantos años, con quien se encuentra apenas llega a la ciudad de Nueva York. Ahí los estamos viendo, tanto a Patti como a Robert. Ellos no solamente alquilaron el cuarto ahí. Si uno ve la tapa del disco Horses de Patti Smith, la foto está hecha dentro de un cuarto del Chelsea Hotel. Era un sitio de peregrinación para el turismo pop desde la década del 50 en adelante, pero caían de diferentes edades y de diferentes ramas. Insisto, escritores, Keith Richards cuando iba a Nueva York se hospedaba ahí, Lou Reed tuvo grandes estancias. Hay un video que si lo pueden buscar en internet y está dentro de YouTube, donde se encuentran, por ejemplo, William Burroughs, el escritor de la generación Beat, con Andy Warhol en una habitación. Y ahí se filmaba, ahí se charlaba. Como estamos viendo, cada una de las habitaciones, insisto, era muy barata, no tenía lujos, el precio era regalado. Esto venía ya de una historia de familia, de la familia Bard, que era la que estaba encargada del hotel, pero siempre trataron de conservarlo de esa manera. Decadente, señorial, colosal, amenazante en un punto, pero muy accesible para que la gente se acerque. Ahora, ¿por qué estoy contando toda esta historia del Chelsea Hotel como un lugar único e increíble a partir de la década del 50 en adelante? Porque en el año 2018 sucedió un hecho insólito. A ver, el hotel dejó de recibir pasajeros desde el año 2011 en adelante, ¿sí? Dijeron, no se puede, está muy viejo, está muy caído, le vamos a hacer unas reformas. Y las reformas incluían sacar cosas que ya no se utilizaban. Y como las reformas se hacían dentro de las habitaciones, en las escaleras y en los pasillos, comenzaron a desmontar las habitaciones como esta que estamos viendo ahora, donde vivió durante un tiempo Patti Smith con Robert, y empezaron a tirar las cosas. Entonces sacaban las puertas de las habitaciones y las tiraban. En un volquete venía un camión, en este caso de Nueva York, de la Administración Federal, y se las llevaba a un lugar mucho más grande y las tiraba. Un linchera, si querés llamarlo así, un mendigo, un homeless, llamado Jim Georgius, que vivía con su perro en el hotel, vivió del año 2002 al año 2011, es desalojado en el 2011 y comienza a vivir en la calle frente al hotel. ¿Sí? Ubican la situación, un hotel señorial que tenía este tipo de pasajeros ilustres, montado en 1884, que en los 60 recibe a todo este turismo pop cultural de escritores, cineastas, músicos y poetas, y un mendigo que se da cuenta que empiezan a tirar cosas del hotel. Y el tipo, viviendo con su perro frente al Hotel Chelsea, vendiendo vinilos para poder sustentarse, pero viviendo en la calle, durmiendo enfrente, ya que había sido expulsado por no pagar, decide saber qué pasaba con las cosas que tiraban. Y el tipo se dio cuenta que tiraban muchas puertas de las habitaciones, ¿sí? Volquete, camión, puerta, a la basura.
Y en un momento dado, el mendigo, viviendo frente al hotel, se pregunta a dónde van esas puertas, a qué habitaciones pertenecieron esas puertas, y decide iniciar él una propia investigación para saber cuál era el destino de las cosas que estaban tirando, no para venderlas, sino para saber de lo que se estaban desprendiendo. Y lo que hizo durante 2012 a 2018 es ir a bibliotecas, hablar con gente que vivió en el Chelsea, hablar con los propietarios del Chelsea, con pasajeros que estuvieron en algún momento ahí, para saber quién vivió en cada una de las puertas de las habitaciones donde se habían registrado grandísimos nombres. Su investigación, un mendigo estoy hablando, con un perrito, Jim Georgius, con su perro viviendo en la calle. Su investigación llega a la conclusión de que 50 de las puertas que habían tirado tenían un destino bastante errático, pero había 22 que a través de todas las horas que se pasó investigando pudo llegar a saber de quién eran. Y el tipo dijo, están tirando un material cultural increíble, están tirando parte del patrimonio cultural, no solamente de la ciudad de Nueva York. Hablo, desde Mark Twain a Dylan Thomas. Digo, es un patrimonio cultural universal. Voy a seguir el recorrido de las puertas. Se fue al basurero y empezó a rescatarlas. Vamos a ver las fotografías de las puertas que el tipo rescató y ahora te voy a explicar qué es lo que hizo con todo eso. Sí, estamos viendo la fachada, obviamente, un lugar amenazante, ¿no? De noche el Chelsea y sus pasillos deberían guardar historias de fantasmas, me parece, por todos lados. Pero vamos a seguir viendo algunas fotos. Por ejemplo, en esa puerta vivió Jim Morrison, dentro del Hotel Chelsea. Esa puerta que estamos viendo ahí. Vamos, Nico, si querés, acompañando cada una de las imágenes. Esta foto de Janis Joplin acompaña la puerta que está a la derecha donde vivió Janis, donde creó el disco Pearl, por ejemplo, donde compartía pasillo con Patti Smith. En estas dos puertas que están recontra cagadas a palos, en una vivió Andy Warhol, en la de la izquierda, y en la segunda, dentro de esa habitación, quien abría la manija y se metía en ese cuarto pequeño, vivió Bob Marley, por ejemplo. Y seguimos viendo fotografías. Esto es de una exposición. Ahora te voy a contar cómo termina esta historia porque realmente es una historia de amor en un punto. Porque todas estas puertas que estás viendo ahora, seguimos, Nico, si querés, ya que son muchas, son puertas rescatadas por un linchera llamado Jim Georgius. Y ahí ven que tienen, en este caso, la cruz para poder individualizarlas. Joni Mitchell a la derecha, bueno, Mark Twain, Leonard Cohen y Janis Joplin. Esa puerta que estamos viendo ahí es donde pasó algo, evidentemente, entre ellos dos, una sola noche que después terminó bautizando la canción Chelsea Hotel No. 2. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Jimi Hendrix, Betty Davis, Iggy Pop, Anthony Kiedis, todos eran grandísimos huéspedes ilustres del hotel. Ese es el linchera que encontró las puertas, Jim Georgiou, que lo vemos acá en esta foto. Creo que hay una más con su perro. El tipo vivía así, en el Chelsea, en la parte de abajo. No le, sobraba nada, no tenía un centavo, lo expulsaron en 2011 porque no tenía más para pagar. ¿Saben lo que hizo el tipo con las puertas? Fue a buscar una casa de subastas y le dijo, miren, tengo 22 puertas donde del otro lado en algún momento vivieron Jim Morrison, Jimi Hendrix, Betty Davis, Dylan Thomas, Leonard Cohen. ¿Por qué no hacemos algo con esto? Fue a ver a una galería de arte llamada Maresca, que se encuentra muy cerca del Chelsea Hotel, y fíjense cómo terminaron las puertas. Vamos al primero de los dos videos. Primero se hizo una exposición, ¿sí? La exposición lo que hacía era presentar las puertas del Chelsea Hotel, que es lo que estamos viendo ahora, y cada una tenía, en este caso, su referencia al lado y te decía, ¿de quién es? ¿Quién vivió ahí? Leonard Cohen, Jimi Hendrix, Mark Twain, Andy Warhol, Bob Dylan, fíjense, Jack Kerouac, Jerry García, el material histórico. Jackson Pollock estuvo viviendo ahí durante un tiempo, Humphrey Bogart. Y el tipo lo que hizo fue entregarlas para una subasta y para que la mitad del dinero le fuera a parar a él. Es el tipo que las recuperó, era una basura de la ciudad de Nueva York y él lo que hizo fue reconstruir todo esto. Si bien el material está muy desgastado, en realidad tiene un patrimonio cultural y tiene una riqueza que es única. Vamos a ver el segundo de los videos para que vean lo que se hizo con la exposición en la Galería Maresca, que es este que estamos viendo ahí, la historia que hay detrás de cada puerta. Imagínense que Morrison abría ese picaporte, ingresaba y se quedaba ahí durante quizás días, una semana. Hay gente, insisto, que vivió 35 años y lo que hizo el mendigo Jim Georgius es dar la mitad de las ganancias
de la audición, de la venta, de la subasta de las puertas a una especie de asociación civil que tiene Nueva York y que se llama City Harvest y que se ocupan diariamente de darle de comer a gente de pocos recursos o que vive en la calle, pidiendo a las grandes cadenas de restaurantes que le den lo que sobra cada una de las noches para que con esa plata y con esa comida, si se puede aportar dinero y también alimentos, le den para que la gente que no tiene dónde caerse muerta, por lo menos un plato y que tenga una noche caliente. El linchera que la rescató dio la mitad del dinero para que sea beneficencia para quienes no tienen. Y el tipo hoy sigue viviendo en la calle. Jim Georgius sigue viviendo en la calle. Y la noticia es la siguiente: se vendieron las últimas 5 puertas en el día de ayer. Es decir, las 22 que estaban desde hace 2 años en subasta ya están vendidas. Y esa plata está ayudando a otra gente que no tiene, y el resto le quedó a este tipo que sigue viviendo con su perro en las calles de Nueva York, pero tuvo un gesto hermoso. Me parece que es un hermoso gesto de amor en recuperar el patrimonio cultural. Ustedes escucharon los nombres que dije que vivieron detrás de un hotel que es un misterio, que es un signo de interrogación, que es uno de los centros de decadencia urbana y de riqueza creativa y artística más importantes de los Estados Unidos. Bueno, a día de hoy estas puertas ya tienen cada una un dueño, son los fantasmas del pasado del Chelsea Hotel, que gracias a un señor que vivía en la calle con su perro, hoy están en algún domicilio y por lo menos como patrimonio cultural se han rescatado. Una historia, insisto, hermosa, de amor, de conciencia, de justicia poética y de rejerarquizar lo que en algún momento fue la tinta con la cual se escribieron las leyendas. Sobre todo esto, una chica que es hija de 2 grandísimos diseñadores de joda y también diseñadores de moda en los Estados Unidos, que se llama Jessie Joe Stark, decidió en este caso tributar la historia gigantesca de un lugar llamado Chelsea Hotel.